Pero volvamos al presente porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo. Y sus comentarios, bueno, sin lugar a dudas, el tema Cataluña, Estados Unidos y Puerto Rico. Yo creo que es el eje temático de nuestro tema internacional. Sin duda alguna. Buenos días, Fernando. Buenos días. Un placer para compartir con ustedes. Arranca el 10º mes. 10º mes. Del año, 2 de octubre. Oiga, para recordarles que ayer, 1 de octubre, 3 cosas en la historia. Ya. Entran en vigencia los tratados Torrijos-Carter. No, primero, el 1 de octubre del 68, asume al doctor Arnulfo Arias la presidencia de la República para 11 días más tarde perder la presidencia. El 1 de octubre de 1979 se iza por primera vez la bandera en el Cerro Ancón. Exacto. Como preludio a el traspaso de ese enclave colonial a manos panameñas. Desde ese momento, un tributo a todos los héroes y heroínas de nuestra patria que hicieron posible ese formidable evento. Esa bandera que ustedes ven allí es el símbolo de nuestra independencia y unidad territorial. Que hoy otro país que le voy a hablar va a tener problemas para tenerla. Y tercero, ayer se desarrolló el referéndum en Cataluña, con todo lo que está ocurriendo. Pero antes de entrar a ese análisis, Fernando, permítame expresarle al pueblo Nove-Buglé mi solidaridad por el terrible acontecimiento del derrumbe que se ha llevado a ciudadanos nuestros de esos hermanos pueblo Nove-Buglé. De manera que mi solidaridad de nuestro equipo aquí con nuestros hermanos de Nove-Buglé por la tragedia que ocurrió. Hay que tener mucho cuidado con este invierno, sobre todo por estas crecidas tan violentas de los ríos en este periodo. Octubre es un mes, octubre y noviembre son meses sobre todo, muy duros. En noviembre, en unas fiestas patrias, desapareció Carriazo, ¿se acuerda? Allá en Chepo. Bien. 4 de noviembre de 1966. 66. Quisiera hablarle un poco sobre lo que pasó en España. Sin la menor duda, la jornada de ayer fue la culminación de ese desencuentro político entre el Madrid y Cataluña. El Madrid que dice representar a la España unitaria y la Cataluña independentista. Los catalanes estaban pidiendo más autonomía y de la autonomía se pasaron a la independencia ante la incapacidad de la estructura política de abordar con tiempo lo que estaba ocurriendo. Y ayer el proceso electoral fue una pena para el Madrid central y creo que fue un enfrentamiento entre españoles que atenta contra la unidad de el reino de España. La confrontación entre la policía local, que son los mozos, que se negaron, que incluso tuvo que entrar después la Benemérita y la Guardia Nacional española. Ese enfrentamiento, esa ruptura a mazazos de centros de votación, es la peor imagen para el gobierno de Rajoy. No obstante, el gobierno del Partido Popular apuesta a que su intransigencia frente a Cataluña le gana votos en la otra España. Pero sin Cataluña, tanto Cataluña como España van rumbo a un despeñadero a un futuro incierto. Cataluña representa el 20% del PIB de España, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. El presidente Rajoy ha convocado hoy a una presentación ante el Parlamento para reunirse con todos los partidos, cosa que debió ser hacer tiempo para mirar este problema. Sin embargo, mientras él está haciendo eso, el presidente de Cataluña, de la Generalitat, está pidiendo que esta semana se ratifique y se proclame la independencia. Y entonces ya tenemos un problema de facto, porque Rajoy se ha mantenido en que este es un problema constitucional y jurídico. Aquí lo que hay una crisis política sobre uno de los temas de la territorialidad, que es uno de los temas más peligrosos, más complejos, ¿no? Y quien opine sin conocer la historia de todos esos pueblos está hablando sobre un tema, este es un piano que no todo el mundo lo puede tocar. Lo que sí es cierto es que existió alguna vez la nación catalana. Que esa es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo y los historiadores no llegan a ponerse de acuerdo si realmente existió. No olvidemos que por eso hay el conde de Barcelona, porque Cataluña o Barcelona fue un condado perteneciente al Reino de Aragón. Así que, es decir, hay que también tener un poco de historia para entender qué es lo que está pasando, porque es más,
las Islas Baleares fueron más independientes que lo que fue Cataluña y pueden ser el próximo territorio a secesionarse de España. Sí, y a raíz del proceso de transición, cuando se dicta la nueva Constitución española, se le dio un tratamiento que fue aprobado por el pueblo español y por los catalanes también, de mayor autonomía. Pero el proceso de vencimiento de esa autonomía con un parlamento que en realidad en Cataluña no tiene mayores pesos, porque lo que decide en Cataluña la vida de Cataluña es el gobierno central. Entonces, a la incapacidad de atender la demanda de darle mayor peso a la asamblea local para que decida sobre el futuro de esa parte del territorio español, caímos en esto. Le digo, yo apuesto a la unidad de España. España sin la unidad, el reino de España sin esta unidad, sin Cataluña, ambos van a sufrir. De hecho, esta decisión ha provocado una caída en el mercado ya, en Madrid, por el peso que esto tiene. La crisis está en desarrollo. Ante la incapacidad política se impuso el discurso de la agresión, tanto de una parte como de otra. Y el gobierno de Rajoy ha utilizado términos durísimos contra la dirección catalana, lo que hace casi impráctico. No veo cómo ahora, a estas alturas del juego, puede recomponerse esto a donde ha llegado. Nosotros le estaremos informando lo que está ocurriendo. En el plano de los Estados Unidos, miren lo que ocurre hoy. O sea, al filo de las 12 del primero al 2 casi. Creo que ya podemos decir que esto ocurrió el 2 hoy. Como a las 12:15 por ahí. Bueno, hora de Panamá ya eran las 2. Ya era el 2. Ya era el 2. Un tiroteo provoca 50 personas muertas, más o menos. Probablemente sea mayor. Y más de 200 heridos, de los cuales 100 son graves. Le decía a Rack, para que alguien tenga la capacidad de fuego para matar 50 personas, herir a 200, tiene que tener varios rifles y alguien que le ayude a cargar. Porque estaba disparando a mansalva. En un evento en donde se produce una de las masacres más... Es la masacre más grande de la historia de los Estados Unidos. Nunca, sin precedentes. Esto precede a un fin de semana muy particular del presidente Trump. Usted sabe que el presidente Trump estaba jugando en un campo de golf, estaba participando en una ceremonia de un campo de golf allá en New Jersey. Usted sabe, Fernando, y estimado televidente, que para ser miembro de ese campo de golf, ¿sabe cuánto es la cuota de admisión? $500,000. O sea, ahí juegan los ricos. Bueno, desde allí el presidente Trump estaba tuiteando contra la alcaldesa de Puerto Rico, que estaba clamando por mayor ayuda. Y diciendo que era una buena noticia lo que el gobierno federal estaba haciendo en Puerto Rico. En Puerto Rico, señor presidente de los Estados Unidos, no hay ninguna buena noticia. O sea, un pueblo que ha sido arrasado, no le puede decir usted que hay buenas noticias. Lo que ese pueblo está clamando es, atención, ahí la mitad del pueblo no tiene agua, más del 90% no tiene luz, hay toda clase de privaciones, no hay alimentos, hay todavía condados incomunicados, pueblos incomunicados, se han limpiado ya más o menos como 7 autopistas, pero Puerto Rico está golpeado con un daño calculado en más de $100,000 millones. Quedado destruido. Entonces el presidente no tiene el tacto, entonces acusa a las autoridades, pero en medio de eso también, el viernes había renunciado a lo que nosotros le estamos diciendo aquí. El ministro de la Vivienda, el señor Price, renuncia por haber utilizado el avión privado, que primero dijo que eran 50,000, después subió a 100,000, y resulta que ahora va por 1 millón el pago que hizo, y entonces dijo él que él iba a pagar solo 50,000 de la silla donde él iba. No pagaba el avión, no pagaba. Entonces, Price es un multimillonario de Georgia. Entonces lo renunciaron. Y el presidente Trump, cuando se entera de todo lo que está pasando en Puerto Rico, ha montado en cólera, y no solo ahora no monta en cólera con su gente, sino contra Puerto Rico y sus autoridades. Además, ahora se da cuenta el Partido Republicano que no está de acuerdo filosóficamente con el planteamiento de la reforma fiscal del señor Trump. Ya Bernie Sanders, demócrata, ha catalogado esa reforma como una transferencia neta de pobres, asalariados y clase media a los ricos. Uno de los grandes beneficiados de esto es el clan Trump. De manera que todavía ahora se cuestiona mucho en los Estados Unidos la capacidad de dirección del presidente Trump, que para culminar el domingo
le dice a su secretario de Estado, que estaba en Beijing preparando la entrevista del señor Trump con el presidente de la República Popular China, que se olvide de hablar con Corea del Norte, que eso es perder el tiempo, cuando el secretario de Estado en China anuncia una cosa que es importante, que él tiene contactos con Corea del Norte para establecer un canal de comunicación. El secretario de Estado tratando de buscar una vía para buscar un entendimiento, que es la única forma de salir de este enredo, y el señor Trump desautorizándolo al señor Tillerson. Yo no sé hasta cuándo va a aguantar el secretario de Estado esta casi humillación de estar él planteando algo que tiene sentido. Acuérdense que este secretario de Estado de los Estados Unidos es uno de los hombres de mayor dominio del mundo. Este fue secretario, ¿cómo se llama? Alto ejecutivo, el máximo ejecutivo de la Exxon. Un hombre acostumbrado a negociar en el mundo. Y él, con mucha inteligencia, con mucha capacidad, el secretario de Estado Tillerson, ha abierto canales de comunicación con Corea del Norte, fue a China con un lenguaje firme pero diplomático, y el presidente de los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, lo desautoriza en el momento en que está en una misión diplomática con uno de los países más importantes del mundo, que es la República Popular China. Bueno, esa es la crisis de liderazgo, Fernando, que estamos viendo en los Estados Unidos, que también tiene un efecto en el mundo. Recuerde que la reforma tributaria de los Estados Unidos se está constituyendo en el elemento de riesgo más alto para los otros países capitalistas del mundo. Eso está ocurriendo en el mundo. Guatemala sigue bajo la misma crisis, el presidente Santos enfrentando fuertes acusaciones en Colombia, y así estamos. Para ir ahora al plano local, Fernando, antes de... Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el comentario local del ingeniero José Blandón Castillo. Bueno, comentario nacional. Sin lugar a dudas, este arranque prematuro de candidaturas presidenciales. Esto no está violando la ley. Bueno, Fernando, antes que eso, quiero decirle a nuestra audiencia que nos ha estado escribiendo, pidiendo información sobre este pago del 13º mes del CEPADEN, que dentro de unos minutos estará con nosotros el licenciado Olmedo Arrocha, alto funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, que les va a dar todas las explicaciones del caso. Lo que quiero decirle a todos los jubilados es que tengan calma. No es necesario que ustedes vayan a ninguna oficina porque se están habilitando teléfonos para ello. Preste la atención que oficialmente va a recibir toda la información y los teléfonos donde usted puede comunicarse para obtener una información que es vital para usted y que es importante para decenas de miles de panameños jubilados que intentan y tienen el derecho de cobrar su 13º mes retenido, la partida de retenida del 13º mes durante el periodo de 1972-83. Preste la atención a la entrevista que se va a hacer aquí con el licenciado Olmedo Arrocha, eso para que usted tenga información de un tema de importancia. La segunda cosa que le quiero aclarar en el plano nacional es que la semana pasada una noticia que ha pasado desapercibida, pero que es importante para nosotros, es la calificación que Moody nos dio a nosotros a los bonos para mantenerlo en BBA2, un grado de inversión. Que sube la calificación de estable a positiva. Y eso es importante para Panamá porque nos da grado de inversión. Y recuerde que grado de inversión para Panamá significa que el valor del dinero, tanto privado como público, es más barato. Y es un atractivo para el mundo inversionista tener a Panamá con grado de inversión. Y eso es un logro de toda la sociedad panameña, empresarios, trabajadores, intelectuales, todos somos parte de este logro. Y un modelo económico que ha venido funcionando con sus defectos. Otro para ir directamente al tema político, Fernando, aquí tengo un anuncio que sale hoy, que comparto 100%, yo lo hubiera firmado. Yo también. El arresto domiciliario del doctor García Paredes. Y se lo voy a leer porque es importante que nuestra justicia entienda esto. Dice el anuncio: el doctor Gustavo García de Paredes, catedrático de Historia, Oriente, Grecia y Roma, que ocupó los cargos de ministro de Educación, director de la Zona Libre de Colón y embajador de Brasil, es objeto de investigación por parte del Ministerio Público, entidad que instruye un sumario para averiguar si es o no responsable de delitos contra el patrimonio en la Universidad de Panamá. La fiscal a cargo de la investigación ha decidido la privación de la libertad del exrector, habiéndole destinado su domicilio como lugar de cumplimiento de dicha medida preventiva.
lo cual consideramos injusta, innecesaria y excesiva por las razones que exponemos a continuación. La Constitución Política de la República de Panamá, señala este comunicado, consagra en su artículo 22 el principio de la presunción de inocencia, aunque este derecho suele ser infringido cuando los medios de comunicación consideran, escuchen esto, y tratan como culpable a quien no ha sido todavía sometido al juicio que determinará legalmente la inocencia o la culpabilidad. Así es. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado decir esto a quién? En nuestro concepto, sigue diciendo, cuando una persona sometida a una investigación es objeto de una medida privativa de su libertad, tal medida debe obedecer al riesgo de fuga del sindicado o a la peligrosidad social, es decir, a la contingencia de que al estar en libertad pueda delinquir en perjuicio de la sociedad. Desde el inicio de la instrucción sumarial, el doctor García de Paredes ha colaborado con el Ministerio Público, ha acudido a todas las citaciones que se han cursado y no ha incurrido en el más mínimo intento de evadir la acción de la justicia. No es necesario señalar que es un consagrado educador y padre de familia ejemplar como el doctor García de Paredes, es incapaz de utilizar la libertad para atentar contra personas o bienes públicos o privados. Si el Ministerio Público considera que necesita garantías para evitar una posible evasión del doctor García de Paredes, podría aplicar algunas otras medidas que existen en nuestro sistema jurídico y que no afectarán el desarrollo que posee a disfrutar de su libertad como ciudadano, ya que no es culpabilidad, sino por el contrario, su inocencia, lo que se presume. O sea, lo que está pidiendo este comunicado, que lo firman una cantidad importante. Cuatro expresidentes, Juan Carlos Tapia, Juan Carlos Navarro, Jorge Arosemena, Alberto Vallarino, Alma Montenegro, Nicolás Arrito Barleta, Rafael Ajax Moscote, uno de nuestros grandes ingenieros, Alberto Vallarino, Luis Pavón, Jaime Ingram, Aristide Royes, Samuel Luis Navarro, Mario Galindo Urtemate, pidiendo un cambio de medida cautelar de manera que no esté preso. Sí. Porque no hay ninguna razón para hacerlo. De manera que elevamos solidariamente también esta petición a la fiscal para que haga un cambio de medida cautelar y siga el proceso. Si nosotros aquí hemos venido sosteniendo en forma sistemática esto. Y hemos revisado este caso también. Y en las auditorías, aunque el señor Contralor, mi querido amigo, por ahí le anda diciendo a la gente que nosotros lo que tenemos es una campaña contra él que financia, adivina quién. Ricardo Martinelli Berrocal. Dice él que somos nosotros pagados por Ricardo Martinelli, dice el señor Contralor. Y lo hemos invitado para que venga aquí con sus auditores. Señor Contralor, déjese, está diciendo cosas que usted sabe que son mentiras. Sí. Venga aquí y debatimos. Nosotros hemos probado aquí, es más, los juzgados, los jueces han respaldado la posición que nosotros hemos explicado aquí. Y usted se pasa diciendo que esto es una trama de Ricardo Martinelli. Mira, qué falta de respeto para nosotros y para la opinión pública, pero si usted dice eso, me hace pensar a mí que usted lo que tiene miedo de venir a rendir cuentas. Más tarde o más temprano. Le va a tocar. Le va a tocar. Bien, yo quisiera también entrar en un análisis político de lo que está ocurriendo. Y voy a tomar partido por partido, Fernando. Ok. Para contestar tu pregunta, porque ya se inició un proceso electoral que incluso en algunos casos viola disposiciones del Código Electoral. La primera cosa es cambio democrático. El Partido Cambio Democrático entra en un proceso sumamente importante para la escogencia de sus convencionales, quien a su vez tendrán la responsabilidad de darle al Partido Cambio Democrático la dirección que ellos tengan a bien estos convencionales. El 15 de octubre, este domingo 15 de octubre, escasamente dentro de unos 13 días, se estará dando un proceso de elecciones de 7 a 4 de la tarde del 15 de octubre, es un domingo. Vamos a tener una cobertura especial para ese evento, para escoger convencionales, juntas directivas de corregimiento, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud. Hay cerca de 342.045 miembros de Cambio Democrático que están aptos para votar. Y cualquiera de los Cambios Democráticos que nos está escuchando, si quiere saber cuál es su centro de votación, llame al teléfono 394-5321. 394-5321. Las fuerzas internas de Cambio Democrático, es decir, los aspirantes presidenciales, que son varios, ¿no? Y pueden haber más también, entre las que se encuentra Rómulo Ruz, José Raúl Mulino,
Fran de Lima, una potencial candidata, la señora Marta Martinelli, con una extraordinaria imagen. En fin, hay mucho más. Y Ricardo Francolini. Ricardo Francolini, que está haciendo militancia y que ha estado recorriendo los congresivos de preparación para este evento. Son elementos nuevos que surgen a la vida política, y cuando se defina este proceso de votación y se escoja la nueva directiva, entonces el Partido Cambio Democrático, aupado por la percepción de ser un partido de oposición sin duda alguna, sí, por la cantidad de ataques que ha recibido, tendrá una opción importante y una de las primeras opciones presidenciales para el 19. De manera que creo que el Partido Cambio Democrático está en este proceso de calentamiento de motores. Un proceso electoral de esta naturaleza que lleve el 25 al 30%, entre el 20 al 30% de su membresía a elecciones, se considera bueno. Sobre el 30% es excelente, se considera en este proceso interno. De manera que esto va a ocurrir el 15. Una vez que se dé este proceso electoral y se definan las fuerzas de correlación en los convencionales que van a formar el Congreso, que es la máxima autoridad del partido, ¿no? Entonces se definirá quiénes son los directivos de este colectivo, y ahí arranca el músculo político de Cambio Democrático a funcionar. Favorecidos hoy por estar entre el primero y segundo lugar, o el segundo y el primer lugar del plebiscito electoral. El otro partido y todos los candidatos presidenciales de Cambio Democrático se están moviendo. La señora Marta ha dicho que no quiere ser candidata, la he escuchado varias veces decir, pero al final, si ella es una opción, será una opción. Rómulo es una opción, Francolini es una opción, Raúl Mulino es una opción, Fran de Lima es una opción, en fin, todos los que quieran dentro de ese partido, se me escapa de la memoria, pero menciono las que recuerdo. El otro partido que se está moviendo es el PRD, que el gobierno le dio una razón importante para nuclearse. El caso del Gallero y la detención que se le dio primariamente al alcalde de Los Santos, que resulta ser el primer secretario del PRD, del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, aglutinó al partido frente a ese nuevo ataque. Y las evidencias que presentó el fiscal, yo se los advertí aquí, incluso antes de que la jueza determinara un cambio de medida cautelar, no existen evidencias que vinculen al subsecretario general del PRD, Pani Pérez, a actividades de narcotráfico y de lavado de dinero. Lo que existe es una donación que le dieron a la Junta del Carnaval. Eso es todo lo que existe. Y una conversación telefónica que sostienen los dos implicados principales, en la que no participa el alcalde. O sea, la evidencia no es de tal contundencia. Ayer el secretario general del partido PRD hizo unas duras críticas a la Procuradora General de la Nación, pero en el término este caso le ha servido al PRD para tener una razón de peso en la búsqueda de la unidad. Y esto le coincidió cuando una evaluaón de Díaz Nera lo ponía en primer lugar, seguido muy de cerca dentro de margen de error por Cambio Democrático. Perdón, sí. Entonces, fíjense cómo las cosas que se planean de una forma, resulta que salen de otra forma. Sí. Hoy, el PRD tiene, digamos, el cemento que necesitaba para cerrar fuerza. Porque se dieron cuenta de que, coincidiendo con este ataque, estaba esta posibilidad real de que el PRD, si maneja las cosas bien, puede ser gobierno. Igual que puede ser Cambio Democrático, igual que puede ser el panameñista, igual que puede ser un independiente. En este momento no existe un panorama que usted pueda decir, este va a ser, este no va a ser. No se guíe por nada de esto. Mientras en el partido panameñista, lo que es usual en las mediciones, yo nunca he visto al partido panameñista marcando de primero en ninguna encuesta. Esté ganando o esté perdiendo, siempre aparece de tercero o cuarto. Eso no es una cosa nueva en ellos. Pero ha arrancado una campaña interna y les advierto a algunos de funcionarios, sobre todo funcionarios de no elección popular, que tienen que leerse el código electoral. Y mucha gente piensa que ya el panameño murió. No hay ninguna fuerza que muera. Sí, no.
Todo depende. En política no está ni totalmente vivo ni totalmente muerto. Nada, así yo decía que cuando Ricardo Martinelli estaba en el poder, que ellos no van a ganar. Bueno, estuvieron a punto de ganar. Entonces, nunca rechace opciones que no han sido planteadas. ¿Por qué? De octubre a diciembre, acontecimientos en el plano jurídico van a ocurrir con fuerte impacto en el plano político. Y habrá que ver, después que terminen estos 3 meses, quién queda vivo y quién queda muerto a partir del primer trimestre del año 18. Esto es para todo el mundo. En el interín, una de las características de esta coyuntura ha sido la proliferación de candidaturas independientes. Ya van por 31. Y como va esto, podemos llegar a 100. Porque todo el mundo considera que puede ser candidato a presidente. Mire qué ilusión óptica tenemos nosotros. Lo cierto es que las primeras opciones para ser candidato bajo la estructura actual la tienen los partidos políticos. Nadie se llama engaño a eso. ¿Por qué? Porque parten con una base electoral casi equitativa. Y quien logre entusiasmar a más independientes de ahí tiene mayor opción. La mayoría de los candidatos independientes que yo conozco, que estoy mirando, ninguno le ha hecho una oferta a este país que lo entusiasme. ¿Usted ha visto uno de esos que haya destacado, Fernando, que diga, hey, este es el que va de primerito, este ha captado, ha hecho eventos de masa, llama a una reunión y van miles? No va nadie. Entonces, esta proliferación de independientes está expresando el oportunismo de algunos, de que se creen el cuento de que el que va a ganar es un independiente. Yo le quiero decir que es probable, si una figura independiente con la capacidad de enamorar al electorado, de entusiasmarlo a la juventud, de hablarle al país, de conseguir el apoyo de sectores importantes políticos, podrá ser. Mientras, como no estás en el escenario político, y como el ruido que está haciendo todo este proceso político-jurídico, fíjense cómo se lo catalogo, político-jurídico, ¿sí? Ha enturbiado las aguas. Ahora yo les recomiendo a todos los que aspiran a ser candidatos que construyan ahora su propuesta de qué le van a presentar al país el próximo año. Nosotros estamos hoy peleando para ver cómo terminamos el año. Hay gente peleando para ver cómo poner la olla para mañana. Hay gente peleando para ver cómo resuelve el problema del tráfico, cómo poner el tránsito, este tranque terrible todos los días, el problema de las medicinas, el problema de la seguridad, el problema de la educación, el trabajo, los ingresos, los salarios, en fin, las cosas que nos preocupan de verdad. Pero mientras, la estructura política sigue moliéndose, metiendo caña al trapiche. Y veremos de esa molienda de caña política, Fernando, quién quede vivo y quién quede muerto. Lo que yo sí le vaticino que hoy las fuerzas partidarias expresadas en el PRD, en el Partido Panameñista, en Cambio Democrático, siguen siendo las fuerzas de primera opción presidencial para el 2019. Este cuento de los independientes, usted siempre lo oye. La gente prefiere un PRD, Cambio Democrático Panameñista independiente, que un independiente por conocer. Es mejor un malo conocido que uno bueno por conocer. Si no, fíjese, el señor Trump pudo haber corrido como independiente, pero ¿por qué lo hizo bajo la plataforma republicana? No hubiera ganado si lo hizo como independiente. El más cerca que tuvo en los Estados Unidos fue, pero el señor Francia, porque todo el mundo se va a buscar ejemplos extranjeros. En Francia, el señor Macron ganó la presidencia porque se apoyó en la estructura de base del Partido Socialista. De allí fue que salió él. Pero como la gente no estudia, ¿no? ¿Sí? En el electorado panameño, los diputados actuales tienen un profundo relación con su masa electoral. Si no, yo los reto a ustedes a que vayan a correr por alguna. Yo les voy a dar todos les puedo predecir desde mañana cuáles son las áreas donde usted no debe ni correr, porque va a perder. Para que usted sepa cómo estamos electoralmente. Mira, que le dejo con toda esta preocupación. Usted que es Cambio Democrático, ya sabe, si usted quiere votar, quiere saber dónde va a matar, marque el 394-5321. Y yo creo que todos los candidatos en este periodo que deben es movilizarse hacia la votación. Si usted es PRD, preste la atención a lo que está ocurriendo. Y si usted es panameñista, hable con su presidente.
para que se ponga en tono y abra las perspectivas de poder ustedes tener opción. Porque el que esté vinculado al presidente va a tener muchas dificultades para ganar las elecciones. Tiene que tener el presidente un cambio, un giro en la voluntad política para conseguir consensos que alivien la tensión política. Si no, será todos contra ellos. Exacto.